Bueno, vamos a continuar. Esta es la clase número 6, correspondiente, sería el día 14 de mayo, creo, la clase número 6. Y nosotros en la clase anterior habíamos visto el cuadro de la relación entre las perspectivas del tablero de comando. O sea, habíamos hablado de 4 perspectivas y la interrelación: la perspectiva de formación y crecimiento, la perspectiva de los procesos internos, la perspectiva del cliente y la perspectiva financiera. De la perspectiva de los procesos internos y de la perspectiva financiera ya habíamos hablado, ya la hemos desarrollado. En el cuadro habíamos explicado la relación, que ya le subo a Facebook el cuadro. Habíamos explicado la relación entre las 4 perspectivas, o la interrelación de causa-efecto que hay entre las 4 perspectivas, entre las perspectivas que he mencionado. Y después, en la última clase, en la segunda parte, había desarrollado la perspectiva de los procesos internos. Ahora vamos a empezar con la perspectiva de formación y crecimiento, continuar con la perspectiva de formación y crecimiento. Previo a eso, les voy a hacer un anuncio que el día miércoles, a través del Zoom, el día miércoles 10 de junio, vamos a tener una charla con la licenciada Ordóñez y ustedes en el Zoom, de manera de ir aclimatándonos o preparando el terreno para el parcial que se va a desarrollar en forma oral e individual el día 17 de junio, o sea, el próximo miércoles. El día 10, el miércoles 10, vamos a tener esa entrevista previa en donde vamos a hablar de cómo va a ser el parcial, qué tipo de preguntas, todas las dudas que tengan, vamos a hablar un poco. El día miércoles 17 de junio ya va a ser el parcial, el único parcial que vamos a tener, y lo vamos a continuar el día jueves 18 de junio, en mi horario sería de 8 a 10, lo vamos a continuar ahí al parcial, porque como es individual, quizás en las horas de la licenciada no terminemos el parcial, lo vamos a continuar el día 18. Y el día 24 de junio, o sea, el próximo miércoles, el 17 es el parcial, el día 24, que es el próximo miércoles de junio, va a ser el recuperatorio de los que han salido mal en este parcial. Así que bueno, hecha esa aclaración, seguimos con la perspectiva de formación y crecimiento. La perspectiva de formación y crecimiento, nosotros decimos que, digamos, lo mismo que decíamos en lo de los procesos internos, siempre el punto de partida de la empresa tiene que ser las necesidades de los clientes. Nosotros, a partir de las necesidades de los clientes, desarrollábamos procesos en la empresa que satisfagan esas necesidades. Bueno, de la misma manera, nosotros tenemos que tomar esas necesidades de los clientes, y quien tiene que materializarla dando valor con un producto son los recursos humanos. Esos tienen que materializar, de tratar de satisfacer esas necesidades de los clientes y ofrecerle al cliente un producto o un servicio que satisfaga sus necesidades. Para eso es necesario que el personal sepa cuáles son, conozca, esté vinculado con las necesidades de los clientes. Y la otra cosa es capacitarlo al personal, a los recursos humanos, o sea, que tengan una capacitación para que desarrollen productos y servicios que satisfagan al cliente, o sea, mejoren o cambien los productos y servicios en pos de lograr una mayor satisfacción del cliente. Con lo cual la empresa tiene que invertir en la preparación y actualización de los empleados, de los recursos humanos, o sea, en la capacitación. Invertir es una palabra justa, inversión, no es un gasto. Cuando la empresa capacita a sus recursos humanos, no tiene que considerar que es un gasto en la empresa. La diferencia entre gasto e inversión, bueno, es una diferencia quizás por ahí contable o económica, pero que sirve para explicar aquí un poco que el gasto es como una erogación que se hace, que no tiene una retribución o una contrapartida en el tiempo, mientras que la inversión es algo que yo erogo, pero que yo lo hago con una finalidad de obtener algún beneficio
en el futuro, digamos. Entonces, por eso la capacitación, aquí se habla de una inversión, porque se supone que esa capacitación va a generar en los recursos humanos una mayor productividad, y esa mayor productividad se va a traducir, como hemos visto en el cuadro que explicábamos la relación de las perspectivas, en mayor rentabilidad para la empresa. Por eso se habla de una inversión. También hay que invertir en los software y hardware de la empresa, porque son los software que, o sea, los sistemas que son los que ayudan en esa satisfacción del cliente, en los procesos internos y también en el desarrollo de los productos y servicios que hacen los recursos humanos. Con lo cual, para sintetizar este esquema, la perspectiva esta, los recursos humanos de formación y crecimiento, se convierte en una perspectiva que es generador de desempeño para las restantes perspectivas. O sea, nosotros hemos visto en el ejemplo cómo a partir de capacitar al personal, a los recursos humanos, eso va produciendo un efecto en los procesos internos, en una mayor satisfacción del cliente y en la rentabilidad, que sería la perspectiva financiera, cómo va produciendo efecto en las otras perspectivas, un efecto positivo en las otras perspectivas, y que culmina en la financiera con una mayor rentabilidad de la empresa. Con lo cual, la rentabilidad de la empresa depende fundamentalmente del valor que agreguen los recursos humanos. De eso depende radicalmente el generar utilidades en la empresa. Además, sabemos nosotros que lo que hay que tratar de lograr en el caso del personal es lograr un personal, buscar en las características del personal un personal altamente motivado. O sea, nosotros al capacitarlo no solo logramos un mayor rendimiento, una mayor productividad, sino también logramos que haya un mayor grado de motivación en los recursos humanos, porque una persona que recibe capacitación está más motivada, o sea, más movida a realizar sus actividades, que esté alineado con los objetivos de la organización, o sea, que trabaje en armonía con los objetivos de la organización, que tenga un alto nivel de iniciativa en las cosas, que pueda participar en la toma de decisiones, sea partícipe en la toma de decisiones, un personal más flexible en la realización de las tareas. Eso quiere decir que un poco pueda rotar dentro de la empresa desarrollando actividades diferentes, no específicas ni especiales, que requiera un mínimo de instrucciones para poder realizar su tarea, y también lograr una mayor comunicación entre las distintas partes de la empresa a través de los recursos humanos, o sea, un personal altamente comunicado. Nosotros, como habíamos hablado siempre en el tema del punto crítico, de las áreas críticas de la empresa, en todas las perspectivas tenemos que determinar áreas críticas. O sea, ¿qué eran las áreas críticas? Vuelvo sobre el tema puntos críticos o áreas críticas. Áreas críticas o puntos críticos, que es fundamental para el análisis del tablero de comando, son aquellas áreas de la empresa o puntos de la empresa que la empresa se tiene que desempeñar en forma eficiente, porque están relacionados, ese desempeño está relacionado directamente con los resultados del servicio, del producto, y con los resultados, en definitiva, o con el éxito de la organización. Entonces, si no se desempeña bien en esa actividad, es como que no es seguro el fracaso de la organización. Por ejemplo, yo le había dado un ejemplo, creo, y le puedo dar otros ejemplos. Supongamos en un servicio, vamos a suponer un servicio de emergencias médicas. Supongamos el tiempo que tarda en llegar el servicio al lugar para satisfacer ese servicio. Si ese tiempo no es el adecuado, o sea, no es rápido, no está dentro de los tiempos rápidos que se necesitan, el servicio es malo.
O sea, ese es un punto crítico, el tiempo en el que tengo que llegar a satisfacer ese servicio. Porque si yo, si yo eso lo hago fuera de tiempo o no se recibe la comunicación de parte del que necesita en tiempo y forma, estoy dando mal el servicio. Eso es un punto crítico. No puedo fallar en eso. Puedo fallar quizás en otras cosas, pero no en eso, porque eso es crítico para el éxito de ese negocio. Así podemos ampliar. Ustedes pueden imaginarse en distintos negocios o en distintos tipos de empresas y desarrollar cuáles son los puntos críticos. Entonces, tienen que tratar de que una vez que establezcan o determinen, identifiquen cuáles son los puntos críticos, tratar de que en eso el desempeño sea óptimo para lograr, porque está relacionado con el éxito de la organización. Entonces, los recursos humanos, nosotros, al lograr esa capacitación del personal, al lograr esa capacitación y la motivación que la capacitación genera y también la motivación por el sentido económico, nosotros tenemos 3 aspectos críticos dentro del área de los recursos humanos. Uno es la satisfacción del personal, el otro es la retención del personal y el último es la productividad del personal. Esos son 3 áreas críticas dentro de los recursos humanos. Vamos a empezar por la satisfacción del personal. Nosotros, ¿qué tenemos que tratar? De que el personal nuestro esté satisfecho. Porque sabemos que el personal, los empleados satisfechos, atienden bien a los clientes. Eso es una regla. Y si atienden bien a los clientes, voy a tener un cliente satisfecho. Y si tengo un cliente satisfecho, seguro, eso va a impactar en la perspectiva del cliente y eso va a impactar en que ese cliente vuelva a comprarme mi producto y servicio y va a impactar en la perspectiva financiera, que son los resultados de la empresa o la rentabilidad de la empresa. Entonces yo tengo que buscar un personal satisfecho, porque eso, de esa manera, voy a tener un cliente satisfecho. Eso está comprobado, que el empleado, si está satisfecho con su trabajo, atiende mejor al cliente. Un empleado que no está satisfecho con el trabajo no atiende bien al cliente, o es más probable que no atienda bien a los clientes. Ahora, ¿en qué personal tengo que tratar que esté más satisfecho? Y en el personal clave o en el personal crítico. O sea, lo tengo que vincular con el punto crítico que he dicho antes. Supongamos, si yo tengo un restaurante y mi restaurante se caracteriza, o el valor que yo agrego a mi restaurante o a mi restaurante van por la calidad de las comidas que se preparan en el restaurante. Entonces, ¿quién es el personal clave ahí? El personal clave es el cocinero. Entonces yo tengo que tratar de que el cocinero esté satisfecho con su trabajo, porque en la medida que él esté satisfecho, eso va a transmitir al cliente. Ese es el personal clave en el restaurante, digamos. El cocinero, si mi restaurante logra una diferenciación respecto en la preparación de comida. También puede ser que mi restaurante logre mercado a partir de la atención rápida o de la buena atención. No necesariamente tiene que ser porque las comidas son buenas, pero de acuerdo a lo que logre la diferenciación o el valor que le dé a los clientes, que el cliente perciba ese valor y por eso vaya a la empresa, ahí vamos a identificar el punto crítico o el área crítica del cual nosotros tenemos que tratar de cuidar, porque eso es determinante para lograr un éxito en los resultados de la empresa. Bueno, entonces satisfacción del personal. La otra que le había dicho es la retención del personal. ¿Qué es la retención? La retención sería lo contrario de la rotación. Retención es cuando el personal no renuncia, no se va. Nosotros podemos retener. Entonces, ¿a qué personal nosotros nos va a interesar retenerlo? Y al personal crítico. Nosotros no tenemos que dejar que se nos vaya el cocinero o que otro nos lleve, porque nos está llevando parte del valor que nosotros estamos dando al cliente. Entonces nosotros tenemos que tratar de que ese personal retenerlo, que se nos vaya el tipo que acomoda la silla, bueno, que se nos vaya,
porque no es personal crítico. Pero tenemos que identificar cuál es nuestro personal crítico. Crítico sería el personal que participa en algo que genere valor en la empresa, algo que la distinga a la empresa y por lo cual los clientes van. ¿Me entienden? Entonces, nosotros tenemos que tratar de que nosotros lo retengamos, tenemos que tratar de tenerlo conforme, satisfecho ese personal para retenerlo y no que nos renuncie, tanto en el tema del sueldo como en el tema de la capacitación y todo lo que pueda ser para incentivarlo y tenerlo de alguna manera satisfecho ese personal. Tenemos que propiciar la retención de ese personal, no que se vaya, no que renuncie. Eso sería lo contrario de la retención. Y la otra variable es la productividad del personal. Bueno, esa es una variable importante porque eso repercute en qué repercute la productividad. Productividad significa, yo ya le he dicho en otros videos, el hacer las cosas, hacer más cosas con los mismos recursos o hacer las mismas cosas, no más, pero utilizando menos recursos. En definitiva, ser más productivo sería producir más con menos recursos o producir lo mismo con menos recursos, siempre tratando de lograr una mayor productividad. Eso es ser productivo. ¿Y eso en qué impacta? Impacta en los procesos internos, porque mejora los procesos internos, e impacta también en el cliente, porque al ser productivo, el cliente recepta ese beneficio. Y lógicamente, si impacta en los procesos internos, la productividad, e impacta en el cliente porque recibe un mayor beneficio, también va a impactar en los resultados, en la rentabilidad de la empresa, porque va a valorar más el cliente ese producto o ese servicio. Siguiendo con eso, podemos manejar o decirle aquí algunos indicadores respecto del personal para ir terminando con esta perspectiva. Por ejemplo, nosotros podemos desarrollar un indicador, por ejemplo, la estructura del personal. La estructura del personal, o sea, sería la cantidad de personal de cada centro. De cada centro sería de cada área. Supongamos cuánto tenemos en administración, cuántas de personas trabajan en la parte de producción, cuántos trabajan en la parte de comercialización y venta, sobre el total de personal. Ahí vamos a sacar qué participación tiene, cómo es la estructura del personal, de la plantilla de personal, qué porcentajes o qué peso relativo tiene cada una de las partes de la empresa. También podemos hacer esa estructura por edades, por rango de edad. Podemos decir, tantas personas hay entre tanto y tantos años sobre el total de personal, tantas supongamos entre 20 y 30, tantas entre 30 y 50 y tantas más de 50. Entonces vamos a sacar más o menos si el personal nuestro, cómo está formado en cuanto a edad, cómo es la estructura por edades del personal. Es otro dato que nos puede interesar. Otra cosa que podemos sacar es, por ejemplo, para medir lo que hablábamos cuando hablábamos de los puntos críticos de la satisfacción del personal, si el personal nuestro está satisfecho, que con eso atiende mejor al cliente, medir lo que se llama, lo podemos medir esa satisfacción. Nosotros podemos saber si nuestro personal está satisfecho. ¿Cómo podemos medir? ¿Con qué indicador podemos saber si nuestro personal está satisfecho o no? Con lo que se llama clima social. ¿Cómo lo medimos? Por ejemplo, rotación externa. Bajas voluntarias sobre el número de empleados. Aquí, rotación externa, bajas voluntarias sobre el número de empleados. ¿Qué significa esto? Significa que me va a decir bajas voluntarias son las renuncias. O sea, quién voluntariamente se va de la empresa. Cuanto más sean las bajas voluntarias en relación al número de empleados, quiere decir que el empleado está más insatisfecho con la empresa. Entonces, la rotación que hay hacia afuera, externa, me habla sobre el clima de satisfacción que tiene el personal. Otro indicador que me puede medir la satisfacción es la sugerencia sobre el número de empleados. O sea, qué cantidad de sugerencias hacen los empleados para mejorar
la productividad o los servicios. A mayor sugerencia quiere decir que el empleado está más satisfecho con su trabajo. A menor sugerencia se supone que hay una menor satisfacción del empleado. Lo mismo opera con este indicador de las quejas, pero al revés. O sea, quejas sobre el número de empleados. Número de quejas tendría que ser aquí y número de sugerencias. Ahí le falta la palabra número de sugerencias y número de quejas. Aquí sería las quejas del empleado. A mayor queja quiere decir que hay mayor insatisfacción del empleado con la empresa. Y por último, este indicador que es muy importante, hemos visto las sugerencias, la rotación externa, las quejas. Otro indicador muy importante dentro de la ¿cómo se llama? De la perspectiva de formación y crecimiento es el ausentismo, el índice de ausentismo, que son las horas de ausentismo sobre las horas normales. A mayor horas de ausentismo, ¿qué quiere decir ausentismo? Licencias, cosas que pide el empleado que muestran un evidente ausentismo, que no quiere ir a trabajar. Eso es un indicador de falta de satisfacción con su trabajo. El índice alto de ausentismo. Hay índices estándar y cuando se superan esos índices estándar quiere decir que hay un alto ausentismo. Esos son indicadores relacionados al clima social o a la productividad. O a la satisfacción. Relacionados a la productividad, por ejemplo, tenemos utilidad por empleado. Podemos dividir las utilidades o las ganancias de la empresa sobre el número de empleados y sacamos el promedio de las utilidades respecto de cada empleado o utilidades sobre el costo laboral. La ganancia sobre el costo laboral para hacer relación. ¿Qué sería el costo laboral? Contablemente en un balance a dónde está reflejado el costo laboral. Y bueno, el costo laboral sería los sueldos, todo lo que se paga en función de sueldos, y los aportes patronales, todo lo que se paga en aportes, premios, comisiones, todo lo que se paga, eso sería costo laboral, indemnizaciones y demás. Bueno, con eso vamos a concluir.